Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando me asignaron esta misión, pensé que sería una más en mi expediente. Soy especialista en operaciones encubiertas y francotirador de élite, entrenado para no hacer preguntas. Mi compañero, el sargento Díaz, un hombre robusto de cabello oscuro y barba bien recortada, era igual de eficiente. Lo que más me gustaba de él era su calma bajo presión, su capacidad para la compostura en situaciones extremas. Nuestro objetivo: eliminar a un presunto líder rebelde que se escondía en el corazón de un bosque espeso, lejos de cualquier civilización. El helicóptero nos dejó en un claro a kilómetros de nuestra posición inicial. La densidad del bosque era abrumadora y el aire frío, mezclado con el olor a tierra húmeda, parecía más pesado de lo normal. Avanzamos en silencio, siguiendo el GPS y confiando en nuestros instintos. A medida que nos adentramos en el bosque, la luz comenzaba a desvanecerse y la neblina de la tarde se asentaba entre los árboles. Las sombras parecían moverse, como si la oscuridad cobrara vida propia, pero no dije nada. Sabía que no debía dejar que mi mente jugara trucos conmigo. Díaz caminaba unos pasos delante de mí, con su rifle de asalto a la altura de la cintura, mirando constantemente hacia los lados. Yo, con mi rifle de francotirador al hombro, seguía el mismo patrón, pero mi atención estaba en los detalles, los pequeños movimientos en la maleza, el crujir de las ramas bajo nuestros pies, el viento que mecía las hojas. Todo tenía que ser observado con precisión, porque un error, por pequeño que fuera, podría ser fatal. ¿Sientes eso?, preguntó Díaz sin girarse, su voz baja y tensa. ¿El qué?, respondí enfocándome en el terreno frente a nosotros. No lo sé, el ambiente. Algo no se siente bien. Lo ignoré. Había aprendido a no dejar que los nervios me dominaran la mente. La mente siempre tiende a jugar trucos cuando te enfrentas al miedo, y en el campo no había espacio para el miedo. Pero conforme nos adentramos más, algo empezó a parecer fuera de lugar. No había los sonidos típicos del bosque, ni insectos, ni aves, ni el canto lejano de los búhos. Solo un silencio absoluto, interrumpido por el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas. Era como si el mismo bosque estuviera en espera, como si algo nos estuviera observando. Llegamos al punto de observación justo antes del anochecer. Nos instalamos en una elevación natural con buena visibilidad del terreno. Desde ahí podíamos ver la cabaña que el informe señalaba como el escondite del objetivo. Todo parecía en calma, tal vez demasiado en calma. «Estamos listos», dijo Díaz, ajustando su rifle con una precisión que solo los años de experiencia permiten. «Sí», respondí, enfocando mi visor hacia la cabaña, buscando cualquier movimiento. El área parecía desierta, como si nadie estuviera allí, pero no me dejé engañar. Sabía que cualquier cosa podía estar esperando en las sombras. Mientras ajustaba mi mira, algo llamó mi atención. A unos 50 metros de la cabaña, el suelo parecía perturbado. Había surcos profundos en la tierra, como si algo pesado hubiera pasado por ahí. No eran huellas humanas ni de los animales comunes del bosque. Eran grandes, casi circulares y parecían hundirse en el suelo más de lo normal. Mi primer impulso fue ignorarlas, pero algo en mi instinto me dijo que debía observarlas con más detenimiento. «Mira eso», le susurré a Díaz, señalando con la mano. Él se giró, frunciendo el ceño, y luego observó las huellas. Sus labios se apretaron en una línea delgada, una señal de que algo le estaba incomodando también. «¿Qué demonios es eso?», preguntó, casi para sí mismo. «No lo sé, pero no parecen normales». No pude evitar sentir que esas huellas pertenecían a algo mucho más grande que cualquier animal del bosque. Eran demasiado grandes, casi desproporcionadas. Nos quedamos allí, observando en silencio por un largo momento. Luego lo oímos, un sonido bajo, gutural, que resonaba entre los árboles. Era una vibración en el aire, una sensación que te hacía sentir que algo no estaba bien. No provenía de la cabaña, sino de más allá, en las sombras del bosque.
Un gruñido bajo, como si algo estuviera respirando, esperando. Díaz me miró con los ojos más abiertos de lo habitual. Sabía lo mismo que yo. No era un animal común, podía sentirlo en el aire. El sonido era demasiado humano, pero algo me decía que no era humano. ¿Qué es eso?, murmuró Díaz, su voz ya no sonaba tan segura como antes. No lo sé, pero debemos tener cuidado. Mis manos, aunque entrenadas para mantener la calma, empezaban a sudar. No sabía a qué estábamos enfrentando, pero mi instinto me decía que debíamos abandonar la misión y salir de ahí rápido. Pero no podíamos. El objetivo seguía allí y nuestra misión no iba a completarse sola. Nos quedamos en silencio, escuchando atentamente el bosque, esperando que algo o alguien diera una pista de lo que se escondía en la oscuridad. Los gruñidos se hicieron más fuertes, pero ahora también escuchábamos algo más, un leve crujido, como si algo grande se estuviera moviendo entre los árboles, acercándose cada vez más. Y entonces, por un momento, el aire se quedó completamente quieto. El sonido cesó. Ambos miramos a nuestro alrededor. Las sombras del bosque parecían más densas, como si todo estuviera en espera, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Sabes qué? Creo que no estamos solos aquí, dijo Díaz en voz baja. Mi estómago se tensó. El frío que sentía ahora no era solo del ambiente, sino de la sensación de que algo mucho más grande que nosotros, estaba observándonos desde la oscuridad. El silencio del bosque era opresivo, como si todo el aire se hubiera detenido. Las sombras parecían estar más cerca, moviéndose de manera sutil, apenas perceptible. Díaz y yo nos miramos, conscientes de que las cosas no iban según el plan. Algo en el ambiente había cambiado y no era algo que pudiéramos ignorar. El gruñido que habíamos escuchado seguía retumbando en mis oídos, un eco lejano que se mezclaba con el murmullo del viento entre los árboles. ¿Crees que sea el objetivo?, preguntó Díaz, aunque su voz no sonaba convencida. No lo sé, pero eso no suena como un ser humano. No podía esconder la tensión que me recorría. En el campo, aprender a confiar en tu instinto es cuestión de vida o muerte, y mi instinto me decía que lo que acechaba en la oscuridad no era ni un hombre ni un animal común. Los sonidos aumentaron en intensidad, un crujido, luego otro, seguido de un suspiro que parecía arrastrarse entre los árboles. Mi corazón latía más rápido, pero traté de mantener la calma. Teníamos una misión que cumplir y no podíamos dejar que el miedo nos dominara. Sin embargo, un pequeño detalle me inquietaba: el área que teníamos frente a nosotros estaba demasiado quieta. Había algo en la forma en que las sombras se cernían sobre el paisaje que me ponía nervioso, como si estuvieran observándonos. Entonces lo vi, un destello de movimiento entre los árboles. Algo grande que se deslizaba con una agilidad antinatural, casi como si la oscuridad misma lo estuviera engullendo. Apreté el gatillo de mi rifle sin hacer ruido, con la vista fija en el objetivo, pero no disparé. No, aún no estaba seguro de qué era lo que estaba viendo. Díaz, dije en voz baja. Lo vi, respondió él, ajustando la mira de su rifle. Su voz, aunque grave, parecía estar al borde de la desesperación. No era normal que un soldado experimentado como él se sintiera tan inquieto. El sonido de pasos retumbó en la distancia, como si alguien o algo estuviera acercándose a nuestra posición. Pero no era el sonido que esperaba. No eran pasos humanos, eran más pesados, más desordenados, como si la criatura que se aproximaba tuviera más de un par de patas. De repente, las sombras entre los árboles parecieron moverse con más velocidad. Un parpadeo y las figuras se desvanecían de nuevo, solo para reaparecer en otro lugar, como si estuviéramos siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. Díaz y yo nos tumbamos, manteniéndonos completamente quietos, apenas respirando. Pero algo en mi interior me decía que el peligro ya no estaba a distancia, se estaba acercando. El viento cambió, llevando consigo un olor nauseabundo, un hedor rancio que me hizo arrugar la cara. No era el olor de la naturaleza ni de los animales que normalmente poblaban estos bosques, era algo mucho más asqueroso. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que jamás había escuchado antes,
algo entre un lamento humano y el rugido de una bestia salvaje. Me paralicé. Fue un grito que venía de no muy lejos, desde dentro de las sombras. Era el tipo de sonido que te helaba la sangre. No pude evitar mirar a Díaz y vi que él también se había tensado, sus ojos reflejando el mismo miedo que yo sentía. Eso no fue, comenzó a decir, pero no terminó la frase. El crujido de una rama interrumpió nuestras palabras, estaba demasiado cerca. Me giré hacia el sonido con el corazón en la garganta. Entonces lo vi, una figura gigantesca se deslizaba entre los árboles, moviéndose con una velocidad antinatural. No era humano ni animal, tenía una forma informe, con extremidades largas y desproporcionadas, cubiertas de algo que parecía un pelaje sucio y oscuro. Sus ojos, 2 puntos brillantes en la penumbra, reflejaban la luz de mi linterna con una intensidad casi aterradora. Díaz levantó el rifle, pero yo lo detuve con una mirada. No sabíamos qué era ni si siquiera podía ser detenido por nuestras balas. Decidí que lo más prudente era esperar, observar. La criatura, o lo que fuera, se acercaba cada vez más, moviéndose rápidamente de un lado a otro. En un parpadeo, desapareció en las sombras, solo para reaparecer justo frente a nosotros. Estaba demasiado cerca. El sudor frío me recorrió la espalda. Podía escuchar su respiración pesada y ronca, como si algo estuviera respirando demasiado cerca, demasiado rápido. Me quedé allí inmóvil, esperando que la oscuridad hiciera su trabajo. De repente, la criatura se detuvo, como si hubiera percibido algo. Un segundo después, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si algo estuviera jugando con nosotros. Sentí que la tierra bajo mis pies comenzaba a ceder. Apreté el rifle, sin saber qué hacer, con la mente desbordada por la adrenalina. «Tenemos que irnos», gritó Díaz, pero era demasiado tarde. Ya estábamos atrapados en su territorio y no sabíamos cómo salir de allí con vida. El sonido de ramas quebrándose a nuestro alrededor nos rodeaba, no había escape. Lo único que podíamos hacer era prepararnos para lo que vendría. Y entonces, en la oscuridad absoluta del bosque, escuchamos un susurro que nos heló la sangre. «Están aquí». La frase resonó en mis oídos como un eco de desesperación. «Están aquí». No estaba seguro de que lo había dicho ni de dónde provenía. Parecía un susurro, pero la sensación de que alguien o algo nos acechaba, no solo desde las sombras, sino desde dentro de nuestras cabezas, era más real que nunca. Díaz estaba igual de tenso que yo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuera de control. No había explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Las huellas en el suelo, los gruñidos, los ojos brillantes entre los árboles, todo indicaba que nos estábamos enfrentando a algo que escapaba a cualquier comprensión. Con un rápido movimiento, intenté reajustar mi rifle. No importaba lo que fuera, necesitábamos estar preparados. Pero la criatura que habíamos visto antes no se había movido más, de hecho, había desaparecido. El bosque que antes estaba lleno de un inquietante silencio, ahora estaba tan callado que ni siquiera podía escuchar el latido de mi propio corazón. Un peso pesado se instaló en el aire, como si la oscuridad hubiera tomado vida propia. Díaz me miró con los ojos muy abiertos y, sin decir palabra, nos arrastramos entre los árboles, intentando alejarnos lo más rápido posible sin hacer ruido. Cada movimiento que hacíamos parecía amplificado en la quietud del entorno. Cada crujido de las hojas bajo nuestras botas se sentía como un grito en la noche. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», Díaz susurró, su voz rasposa mientras se deslizaba hacia mi lado. Su respiración era pesada, como si la ansiedad lo estuviera consumiendo. «Sí, pero necesitamos llegar a la cabaña. El objetivo sigue allí, no podemos fallar». Ambos sabíamos que, aunque nuestra prioridad debería ser salir de allí, no podíamos dejar que la misión fracasara. El objetivo seguía siendo nuestra razón de estar allí y abandonarlo no era una opción. A medida que nos movíamos, algo comenzó a cambiar en el aire. Un susurro leve, casi inaudible, comenzó a hacer eco en la distancia. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que venía de una dirección fija, moviéndose entre los árboles como si nos estuviera buscando. De repente,
Díaz se detuvo en seco. Yo lo miré y sus ojos mostraban algo que nunca había visto en él, miedo. ¿Lo escuchas?, me susurró con la voz temblorosa. Lo escuché, un ruido como pasos rápidos, arrastrándose a través de la maleza. Algo se estaba moviendo hacia nosotros y no venía de un solo lugar, sino de varios puntos a nuestro alrededor. Estábamos rodeados. Me giré rápidamente, buscando el terreno, buscando una forma de reaccionar. Pero lo único que vi fueron sombras, nada más. La luz de nuestras linternas parpadeaba y las figuras se desvanecían con cada destello. No había forma de decir si eran animales, humanos o algo que no pertenecía a este mundo. «Vamos», grité, agarrando a Díaz por el brazo y arrastrándolo hacia un claro, pero antes de que pudiéramos avanzar más, un grito desgarrador, el mismo que habíamos oído antes, cortó el aire. Esta vez era más cercano, mucho más cercano. De repente, una figura se lanzó desde las sombras hacia nosotros. No era un hombre ni un animal, era algo intermedio, una amalgama de horror. De alguna manera, sus movimientos eran rápidos, como si no tuviera forma definida, como si el espacio a su alrededor se retorciera. Era delgado y alargado, con extremidades demasiado largas para ser reales, y su piel era un manto de sombras vivas, como si el vacío mismo se hubiera apoderado de su ser. Díaz levantó su rifle, pero no disparó. Estaba paralizado por el terror. Yo estaba igual de petrificado. Había algo en la mirada de esa criatura que desbordaba toda lógica. No era solo el miedo, era una sensación profunda de que estábamos presenciando algo que no debía existir. La criatura se detuvo a unos metros de nosotros, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. Respiraba, pero no como un ser humano. Era más un siseo, como si estuviera esperando que algo sucediera, como si esperara que tomáramos una decisión. «No dispares», le susurré a Díaz, pero ya era tarde. Sin previo aviso, la criatura se abalanzó hacia nosotros y en ese instante, todo se descontroló. Los árboles parecieron moverse a su alrededor y las sombras se alargaron de forma antinatural. Mi corazón latió en mi garganta mientras intentaba reaccionar. No podía dejar que nos atrapara, no podía. Pero antes de que pudiera levantar el rifle, Díaz disparó. El sonido de la bala resonó como un trueno en la noche. La criatura gritó, un chillido que desgarró la quietud del bosque, pero no cayó. Solo retrocedió unos pasos, como si nada hubiera pasado. Estábamos atrapados y la criatura lo sabía. Éramos la caza, quien nos acechaba ahora. «¡Corre!», grité a Díaz y corrimos hacia la cabaña, la única esperanza que nos quedaba. Pero cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la seguridad y más cerca de algo que nos perseguía desde la oscuridad. Corrimos con el aire cortándonos. Las hojas, el crujir de las ramas bajo nuestras botas, todo se volvía cada vez más distorsionado, como si el propio bosque estuviera deformando el tiempo a su alrededor. No nos detuvimos a mirar atrás, pero sabíamos que la criatura seguía ahí, en las sombras, esperando su momento. Llegamos al borde del claro donde se encontraba la cabaña, una estructura desvencijada, antigua, con las paredes cubiertas de musgo y líquenes. Aunque el edificio parecía abandonado, algo no encajaba. El aire alrededor de la cabaña estaba aún más pesado, como si algo invisible estuviera observándonos desde las grietas de la madera, desde las ventanas rotas que miraban hacia la oscuridad. Nos acercamos con cautela y cuando llegamos a la puerta, me detuve. El crujido de las maderas al empujar la puerta me hizo estremecer. Parecía como si todo en ese lugar estuviera vivo, observándonos, esperando. Pero no teníamos otra opción. La cabaña era nuestro último refugio. Entramos rápidamente, cerrando la puerta con un golpe sordo. La cabaña estaba sumida en la penumbra. No había luz, solo el débil resplandor de las linternas que habíamos encendido. El interior estaba sucio, abandonado, con muebles rotos y polvo por todas partes. No había señales de vida ni de presencia humana, pero había algo que no podía ignorar. «¿Te das cuenta?», dijo Díaz en voz baja, su tono tembloroso. Miraba a su alrededor, recorriendo las paredes. «Sí. Algo no está bien aquí».
La sensación de estar siendo observado era más intensa que nunca. No solo por la criatura que nos perseguía, sino por algo más en el aire. La cabaña parecía vivir, como si el lugar mismo fuera consciente de nuestra presencia. De repente, un sonido nos hizo girar rápidamente, un golpe sordo provenía de las paredes de la cabaña, como si alguien o algo estuviera golpeando desde adentro. Díaz levantó su rifle, apuntando hacia la pared. ¿Lo escuchaste?, susurró. Sí, y no quiero saber qué. Mi voz salió más fría de lo que me hubiera gustado. La tensión era palpable y el miedo se apoderaba de mi cuerpo. No había escapatoria. Si la criatura no nos alcanzaba, este lugar parecía dispuesto a hacerlo. Comenzamos a movernos lentamente hacia el interior, explorando el lugar con cada paso. Los muebles rotos y el polvo acumulado parecían no haber sido tocados en años, pero lo que me llamó la atención fueron los rastros en el suelo. Eran huellas grandes, profundas, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí recientemente. La tierra bajo la cabaña, que en otro tiempo habría estado sólida, ahora parecía inestable, como si estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. Nos dirigimos hacia lo que parecía ser una pequeña sala en el fondo de la cabaña, una habitación que estaba parcialmente oculta por una cortina rasgada. Cuando la apartamos, la visión que se nos presentó fue aún más aterradora, un círculo extraño trazado en el suelo con algo que parecía ser ceniza o tierra. En el centro del círculo, un símbolo que nunca había visto antes, oscuro y con formas que no pertenecían a este mundo. ¿Qué es esto?, preguntó Díaz con la voz rasposa, como si intentara comprender lo incomprensible. No lo sé, pero no quiero quedarme a averiguarlo. Mi mano temblaba ligeramente al sostener la linterna y, aunque traté de mantener la calma, sabía que estábamos metidos en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Algo que no se podía explicar con lógica. Algo que estaba más allá de todo lo que habíamos entrenado para enfrentar. El silencio en la cabaña era absoluto, un silencio tan profundo que casi podía oír el latido de mi corazón. Pero ese silencio pronto fue roto por un sonido que me heló la sangre, un crujido lejano, como si algo grande se estuviera moviendo fuera de la cabaña, un sonido que se acercaba. «Está aquí», dijo Díaz con voz temblorosa. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cabaña se abrió con un estruendoso golpe. La figura que habíamos visto en el bosque estaba allí, parada en el umbral. Su silueta gigantesca recortada contra la oscuridad. Podíamos ver sus ojos brillando, pero su cuerpo permanecía en las sombras, como si la oscuridad misma la envolviera. No pudimos hacer nada. El aire se volvió denso y el tiempo pareció detenerse. La criatura comenzó a moverse hacia nosotros y todo lo que pude pensar fue que estábamos atrapados. «No», grité, pero mi voz se ahogó en el aire espeso, como si la cabaña misma nos estuviera tragando. De repente, el suelo debajo de nosotros comenzó a temblar y el símbolo en el suelo comenzó a brillar débilmente, como si la criatura lo hubiera activado. Las paredes de la cabaña empezaron a crujir y a retorcerse, como si el mismo lugar estuviera cobrando vida. Nos quedamos paralizados, sabiendo que este lugar, la cabaña, no era un refugio, era una trampa, y la criatura no iba a dejar que saliéramos con vida. El aire en la cabaña se volvió espeso, como si cada respiración nos costara más, como si la oscuridad estuviera absorbiendo todo a su alrededor. La criatura no se movió más allá del umbral, pero su presencia era tan abrumadora que sentía que todo mi cuerpo estaba congelado, atrapado en un instante que se alargaba sin fin. Los ojos brillantes de la bestia seguían fijos en nosotros, observándonos como si fuéramos meros insectos a punto de ser devorados. Díaz y yo nos miramos y, aunque ambos sabíamos que no teníamos muchas opciones, algo dentro de mí gritaba que aún había una salida. Esa sensación, ese instinto de supervivencia que me había acompañado en tantas misiones, me decía que si no hacíamos algo pronto, todo estaría perdido. Fue entonces cuando noté algo extraño. El símbolo en el suelo comenzó a emitir una luz tenue, primero pálida, luego más intensa, iluminando las paredes de la cabaña con una energía antinatural. Las sombras en el lugar se alargaban, distorsionándose y tomando formas que no debían existir.
Los muebles parecían estar doblándose hacia el centro de la habitación y la madera crujía como si algo intentara liberarse desde las entrañas del lugar. «Esto no es normal», dijo Díaz casi como si hablara consigo mismo. Su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos, incapaz de apartar la mirada de lo que sucedía. «Lo sé», respondí, tratando de mantener la calma, aunque el pánico comenzaba a subir como una ola. Sabía que el símbolo en el suelo no era solo un adorno, era una señal, una invocación. Algo estaba siendo llamado y nosotros éramos parte de ese ritual. El gruñido distante que habíamos oído antes se hizo más cercano, más real y la criatura, esa forma deformada que nos acechaba, comenzó a dar pasos hacia el interior de la cabaña. Sus extremidades largas se movían con una agilidad terrorífica, pero aún no se acercaba lo suficiente como para atacarnos. Era como si estuviera esperando que algo ocurriera. «Tenemos que destruir ese símbolo». La idea surgió de repente, como un destello de claridad en medio del caos. Si no podíamos destruir lo que había invocado a esa criatura, no habría escape posible. Pero el símbolo era grande y parecía que cada movimiento que hacíamos solo fortalecía el poder de la oscuridad a nuestro alrededor. Díaz se acercó al círculo y, al hacerlo, el suelo pareció retorcerse a su alrededor. Cada paso que daba resonaba en la cabaña, amplificado por el silencio pesado que nos rodeaba. Con manos temblorosas, Díaz sacó un cuchillo de su cinturón, preparado para intentar destruir el círculo, pero antes de que pudiera llegar, algo pasó. El aire se volvió aún más denso y un grito agudo, indescriptible, atravesó la cabaña. Era como si el propio suelo estuviera gritando en agonía. Díaz retrocedió, el cuchillo cayendo de su mano, mientras yo veía como el símbolo en el suelo comenzaba a brillar con una intensidad cegadora. Un viento helado surgió de la nada, arrasando con todo a su paso, como si el mismo lugar estuviera siendo devorado por la oscuridad. Las paredes de la cabaña crujían y por un segundo sentí que todo iba a derrumbarse sobre nosotros. Pero lo peor estaba por venir. La criatura, que hasta ese momento había permanecido en la entrada, dio un paso al frente. Al principio parecía un movimiento lento, casi dubitativo, como si estuviera sopesando su siguiente acción. Pero pronto, sus ojos comenzaron a brillar con más fuerza y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si algo en su interior estuviera despertando. La criatura dejó escapar un gruñido bajo, casi de satisfacción, mientras su cuerpo se alargaba aún más, como si la oscuridad misma lo estuviera alimentando. «¡Corre!», grité a Díaz y lo empujé hacia la puerta, pero él ya no estaba escuchando. Estaba mirando fijamente a la criatura, sus ojos reflejando una mezcla de terror y fascinación. La bestia dio otro paso y el sonido de su movimiento fue como el retumbar de un trueno. Era mucho más grande de lo que pensaba, mucho más horrendo. No había forma de huir, no había forma de luchar. No estábamos preparados para enfrentar algo como esto. El símbolo en el suelo brillaba con una luz cegadora y la criatura comenzó a alzar sus manos, extendiendo sus largos brazos hacia el techo, como si estuviera invocando algo aún más grande, algo más antiguo. De repente, todo se oscureció. La luz de las linternas desapareció por completo y la cabaña quedó sumida en una oscuridad absoluta, más profunda que cualquier noche. Un susurro recorrió el aire y supe, sin lugar a dudas, que ya no estábamos solos. Algo más había llegado, algo mucho más siniestro. La oscuridad comenzó a disiparse, pero la atmósfera seguía densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia visible. No podía ver nada más allá de un pequeño círculo de luz creado por la linterna, pero lo sentía. Algo, una fuerza, estaba cerca. Los escombros de la cabaña caían a nuestro alrededor, el sonido de la madera quebrándose se mezclaba con el eco de nuestras respiraciones agitadas. La criatura, esa bestia deforme que había sembrado terror en nuestras mentes, ya no estaba. La presión en el aire había desaparecido y por un momento, pensé que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el miedo y la tensión. Pero el peligro no había desaparecido, podía sentirlo. El bosque seguía siendo un lugar oscuro, hostil y sabíamos que si no salíamos pronto, algo peor podría acecharnos. «¿Estás bien?», pregunté,
mi voz saliendo más débil de lo que quería. Aquí estoy, respondió él, respirando con dificultad. Estaba a unos pasos de mí, pero podía oír la incertidumbre en su tono. Era como si todo lo que había sucedido nos hubiera dejado en un estado de confusión. Sin embargo, en su mirada vi algo más, determinación. Ambos sabíamos que necesitábamos salir de allí, que si no lo hacíamos, nunca lo lograríamos. El viento que antes había estado cargado de maldad, ahora era simplemente frío, cortante, pero al menos ya no había el peso de la oscuridad que nos había acosado durante tanto tiempo. Tenemos que irnos ahora, antes de que algo cambie, dije, más para mí mismo que para él. Nos dirigimos hacia el borde del bosque, sin mirar atrás. No podíamos detenernos ni siquiera por un segundo. Aunque las sombras seguían acechando a lo lejos, ya no había rastro de la criatura. Podíamos escuchar el murmullo del viento, el crujir de las hojas bajo nuestros pies, pero por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la naturaleza parecía reconfortante. La cabaña, el símbolo en el suelo, la criatura, todo parecía desvanecerse detrás de nosotros, como si nunca hubiera existido. Pero la sensación de haber estado al borde de algo indescriptible permaneció en mi mente, inquietante, inquebrantable. Después de lo que pareció una eternidad corriendo, llegamos a un claro en el bosque. Estábamos más lejos de lo que habíamos estado antes y el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, trayendo consigo una nueva luz que no se sentía tan opresiva. Por fin el miedo comenzó a aflojar su agarre sobre nosotros. Nos tumbamos en el suelo, exhaustos. El sol finalmente comenzaba a elevarse y la luz del día parecía purificarnos, alejando las sombras. ¿Qué fue todo esto?, preguntó Díaz, rompiendo el silencio, su voz entrecortada por la fatiga. No supe qué responder al principio. Las palabras no alcanzaban a describir lo que habíamos vivido. ¿Cómo podríamos contar algo tan increíble, tan fuera de este mundo? Pero al final, lo entendí. No era necesario explicarlo todo. Lo que importaba era que estábamos vivos, que habíamos escapado. La criatura ya no estaba y lo que fuera que había invocado ese mal había quedado atrás. Fue un maldito ritual, respondí, mis palabras saliendo con pesadez. Sentí el peso de lo que había sucedido, de lo que habíamos enfrentado. Pero había algo más en mis pensamientos, algo que no podía ignorar. ¿Crees que esto se ha terminado?, dijo Díaz, su rostro tenso. Miré al horizonte donde la luz del sol comenzaba a romper las sombras. La tranquilidad del lugar me daba algo de esperanza, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué habíamos sido elegidos para vivir esto? ¿Por qué nosotros? No lo sabía, pero algo dentro de mí me decía que aunque hoy habíamos escapado, no todo había terminado. La oscuridad nunca se va por completo, siempre hay algo más, algo que se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado. No, Díaz, susurré. No lo creo. Nos miramos en silencio, sabiendo que habíamos vivido algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No solo por lo que habíamos enfrentado, sino por lo que habíamos aprendido. El verdadero horror no siempre es lo que vemos, sino lo que acecha en lo invisible, en lo que no podemos comprender. Y aunque el sol ya iluminaba el mundo, sabíamos que la verdadera oscuridad nunca desaparecería por completo. Y ahora teníamos una historia que contar, una historia que nadie podría creer, pero que sería nuestra, siempre.